Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En vídeos anteriores, si recordáis, hablamos de la alimentación que deben seguir tanto los machos como las hembras. También en el último vídeo hablamos de la desparasitación natural y química. Y en este vídeo, siguiendo con la sección de preparación de los canarios para la cría, vamos a hablar del mantenimiento que debemos hacer a nuestros ejemplares antes de la cría. En primer lugar, os explicaré cómo deben encontrarse las uñas y el pico de nuestros canarios. Y por último, vamos a hablar del estado ideal de las patas de nuestros canarios, es decir, cómo deben encontrarse sus patas antes de la cría. Todo ello siempre intentando utilizar, en la medida de lo posible, productos y remedios naturales. ¡Empezamos! Como sabéis, las uñas de nuestros canarios crecen ya que al estar enjaulados no se produce ese desgaste natural que ocurriría si estuviesen en libertad, ya que en la naturaleza las aves suelen limarse las uñas al agarrarse a diferentes superficies como por ejemplo las ramas de los árboles o el suelo. Con su pico ocurre prácticamente igual, ya que suelen limárselo con superficies duras que hace que el pico se mantenga siempre en un estado ideal. Mantenimiento de uñas. Si observamos estos dos ejemplares y nos fijamos en el estado de sus uñas, podemos apreciar que las uñas del canario de la izquierda se encuentran en un estado óptimo, es decir, no son excesivamente largas, por lo que no tendremos que cortárselas. Con las uñas cortas evitaremos que cuando el ejemplar esté en el nido calentando a los pollos y salte fuera del nido, pueda arrastrar alguna de sus crías, cayendo en el fondo de la jaula y pudiendo ocasionar su muerte. Igual que ocurre con las personas que nos cortamos las uñas por motivos de higiene, en el caso de los pájaros debemos hacer lo mismo. Hay que cortárselas y mantenérselas en buen estado para evitar posibles infecciones. También, con las uñas cortas, vamos a facilitar en cierta medida la cópula, ya que la hembra tendrá un mejor agarre en el posadero, lo que facilitará que el macho pueda pisarla correctamente, reduciendo el número de huevos claros en la puesta. Para mantener las uñas en un estado óptimo, podemos utilizar unos posaderos que venden en el mercado hechos de minerales que permitirán a nuestros pájaros limarse las uñas. También podemos ponerle algunas ramas de árboles frutales que no sean tóxicas para su salud, e incluso conozco algunos criadores que envuelven los posaderos con una pequeña lija, que hace que el pájaro se lime las uñas de manera natural. Pero personalmente no soy partidario de utilizar este invento, ya que si en algún momento nos descuidamos, la lija puede provocar daños en las patas de nuestro ejemplar. En el caso del ejemplar de la derecha, si nos fijamos en el estado de sus uñas, vemos que las tiene excesivamente largas, por lo que tendríamos que cortárselas con la ayuda de unas tijeras especiales que podemos encontrar en el mercado, o en su caso, si no disponemos de estas tijeras, podemos hacerlo también con un corta uñas. Antes de cortárselas, debemos limpiar bien las uñas del ejemplar, para poder apreciar con claridad el vaso sanguíneo que se encuentra en el interior de la uña. Tenemos que cortar las uñas siempre en esta posición, para evitar posibles malformaciones durante su crecimiento, y también es muy importante que no cortéis el vaso sanguíneo, ya que se podría producir una hemorragia o una herida que en ocasiones es difícil de curar. A la hora de cortar las uñas a nuestro canario, debemos hacerlo en un sitio con bastante luz, para poder apreciar bien la vena del interior de la uña. Para ello, cogeremos al canario en esta posición e inmovilizaremos la pata del pájaro para evitar que se pueda mover y le podamos hacer daño al cortarle las uñas. E iremos cortándole las uñas una a una siguiendo el esquema que aparece en pantalla. Mantenimiento del pico. En cuanto al mantenimiento del pico, es necesario también mantenérselo en buen estado. De la misma manera que vimos con las uñas, el ejemplar de la izquierda tiene el pico en buenas condiciones, es decir, la parte superior del pico encaja perfectamente con la parte inferior del pico. Si el pico lo mantenemos en buenas condiciones, el pájaro podrá alimentarse de forma adecuada y de cara a la cría podrá embuchar correctamente a los pichones. Un buen mantenimiento del pico lo podemos conseguir poniendo a disposición del ejemplar durante todo el año el hueso de jibia, que además será una fuente importante de calcio. También podemos emplear los bloques de calcio casero que os enseñé a hacer en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla. O en su defecto, si por diversos motivos no podéis hacer estos bloques de calcio, otra forma casera de evitar el crecimiento excesivo del pico es colocando en una esquina de la jaula un trozo de teja de construcción, donde pueda limarse el pico. En el caso del ejemplar de la derecha, vemos que tiene la parte superior del pico algo larga, por lo que tenemos que cortárselo con ayuda de un corta uña o unas tijeras especiales.
Tenemos que tener siempre mucho cuidado y no debemos apretar en exceso, ya que podríamos causarle daños o malformaciones en el pico que a la larga le impedirán alimentarse bien. Mantenimiento de las patas. Y por último, os explicaré el mantenimiento de las patas de nuestros ejemplares. Siguiendo el mismo procedimiento que con las uñas y el pico, a la izquierda nuevamente encontramos un ejemplar con las patas en buen estado, es decir, sin escamas, callosidades y sin heridas. Y en la parte derecha vemos a un ejemplar adulto que tiene algunas escamas en las patas debido a su edad, pero también pueden darse algunos casos de que tengan algunas heridas, costras, inflamaciones por picaduras de insectos o incluso en el peor de los casos puede tener ácaros en las patas que tendremos que erradicar. Para ello, aconsejo que a todos los ejemplares de vuestro aviario antes de emparejarlos le apliquéis una pomada acaricida y regeneradora, que podemos encontrar en el mercado de diversas marcas, o si no, como es mi caso, y siempre intento utilizar productos naturales, utilizo esta pomada casera hecha con productos naturales, que elimina posibles parásitos o ácaros, elimina bacterias y además es antiinflamatoria y regenera la piel. Para aplicar cualquier tipo de pomada en la pata de nuestro pájaro, lo cogeremos de esta forma y haremos suaves masajes esparciendo la crema de manera uniforme por toda la pata. Para no alargar en exceso este vídeo, si queréis que os enseñe cómo hago esta pomada acaricida y regeneradora casera con productos naturales, dejádmelo en los comentarios y en unos días os haré un vídeo explicando cómo hacerla. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que lo compartáis por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si tenéis alguna duda o queréis que haga algún tipo de vídeo concreto, dejádmelo en los comentarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.